Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda local, regional, nacional e internacional. Hoy con una invitada muy especial para analizar el contexto geopolítico a nivel global. Una invitada con unos amplios pergaminos que facilitan la comprensión de temas tan complejos como los que estamos viviendo en la actualidad. Un mundo en una guerra que ha sido catalogada como una operación militar desde la perspectiva rusa y como una invasión desde la perspectiva ucraniana. Lo cierto es que este no es un conflicto aislado que involucre solamente a dos partes. Cada día aparecen nuevos elementos que parecieran indicar que este conflicto no tiene una solución en un plazo cercano. Y la participación de los organismos internacionales y las naciones del mundo pareciera más inclinada a tomar partido a favor o en contra de alguna de las dos partes y no a propiciar el encuentro y el diálogo que permita solucionar el conflicto, la guerra en Ucrania. Se encuentra con nosotros desde Europa Irina Chudovska. Irina Chudovska es internacionalista con un doctorado en economía internacional y con otro doctorado en política internacional. Es la actual vicepresidenta del Instituto 9 de Mayo. El Instituto 9 de Mayo tiene una amplia trayectoria en la propagación de la cultura y las ideas desde la visión europea. Es un verdadero placer que esté hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, Irina Chudovska. Muchas gracias por estar aquí en el termómetro por CTV. Muy estimado Julio César, buenas tardes a todos los espectadores. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros en el canal CTV Barranquilla. Me considero como un ejemplo de cómo se están cambiando las cosas en el mundo con la proximidad de la globalización. Macedonia de origen, con doble nacional búlgara, me formé en Rusia, Macedonia, Serbia, Italia y en Alemania. Actualmente vivo en España. Soy experta en relaciones internacionales, geopolítica y mercados internacionales. Desde la posición de la universidad como profesora universitaria y también vicerrectora de Relaciones Internacionales y también del gobierno, plasmando mi experiencia en diferentes libros y artículos. Tuve la oportunidad de participar en cómo se les gobierna a los ciudadanos y cómo se les forma. Así que es un verdadero placer poder estar aquí en Colombia en una manera virtual, pero junto con los colombianos. El placer es verdaderamente nuestro. Contar con invitados de altos quilates y sobre todo con autores, columnistas y expertos en el dominio del complejo y convulso escenario internacional le permite a nuestra teleaudiencia comprender la dimensión del problema. Y entremos en el análisis de lo que está pasando actualmente a escala global. ¿Podremos decir desde la perspectiva de Irina Chudovska que el mundo vive una crisis de liderazgo mundial y el problema de las relaciones internacionales no se ha resuelto hasta ahora? Bueno, últimamente se habla mucho de las relaciones internacionales, la vuelta a la geopolítica y rivalidad creciente entre las grandes potencias. Muy a menudo, para visualizar las relaciones internacionales, se pone un tablero de ajedrez.
Se explica como que cada paso que toma un país en función del objetivo se quiere alcanzar tomando en cuenta el contraparte. Y en general funciona de esta manera, pero en la realidad todo es mucho más complejo. La definición de la geopolítica ha ido cambiando en función del contexto histórico y el posicionamiento filosófico, pero ahora se puso muy de moda, porque lo que está ahora pasando en el mundo necesita respuestas y estamos buscando las respuestas justo en la geopolítica. Las bases del nuevo sistema internacional que teníamos hasta recientemente se construyeron sobre las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial, con el fin de que no se repita, estableciendo marcos institucionales y valores universales, representadas por las Naciones Unidas, la seguridad colectiva, la solidaridad y sobre todo el diálogo. Durante la Guerra Fría, la geopolítica tomó unas características especiales. Se, uh, se generó un status quo que ambas partes respetaban. Cada uno de los bloques intentó expandir su poder y sus zonas de influencia, pero respetando ciertas reglas. Esta etapa de bipolaridad, que duró 44 años, ha condicionado todo que sucede posteriormente. Pero con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos intenta tomar el rol de única superpotencia. Y claro, todo esto daba la impresión que cambiamos hacia una era unipolar, de dominio absoluto de visión norteamericana del mundo, tanto militar, económico y cultural, ante una nueva situación de un orden nuevo por construir. Por ejemplo, así surgieron las teorías de la historia de Fukuyama, el choque de civilizaciones de Huntington. En todo caso, el fin de la Guerra Fría no trajo ni paz ni estabilidad. Y se produjo un nuevo desorden en la nueva situación que camina hacia la construcción de la multipolaridad. Y de allá vienen las preguntas. En el mundo multipolar, ¿quién está mandando? ¿De qué o de quién dependen las decisiones? Y el último año, la arena internacional se está enfrentando a un reto, a una guerra, donde el cruce armado no ha sido solo una frontera, sino por instituciones y valores. Y entra no solo en el territorio de Ucrania, sino está pisando en el incertidumbre del orden mundial, que pone en evidencia la ineficacia de las herramientas de las relaciones internacionales o la necesidad de cambio de estas herramientas. Parece increíble, por ejemplo, que la invasión de Ucrania ha provocado tanta sorpresa, teniendo en cuenta que después de la anexión de Crimea de hace 8 años, era el tiempo durante el cual permanecía activo como punto caliente en la región de Donbass, de Ucrania. Da la impresión que el mundo occidental no quería verlo venir y aún peor, no sabía qué hacer. Bueno, hicieron lo que se recomienda cuando el estado del paciente es terminal, esperar el efecto de la medicina y rezar. Pero parece que la medicina en forma de sanciones que se está recetando a Putin 8 veces ya durante los largos años de estar en poder no da efectos esperados y ni siquiera provoca los secundarios. La diferencia es que esta vez las sanciones son mucho más fuertes y coordinadas en el sector bancario, con participación de empresas transnacionales, culturales y en deporte. Bueno, la estrategia del Occidente es repetir la historia del colapso de la Unión Soviética y principalmente que pasó por economía insostenible, es decir, agotar a Rusia económicamente. Los Estados Unidos y la Unión Europea están
estaban preparados de poner restricciones a pesar de que estas medidas tienen efectos también en sus economías. Hay que tener en cuenta que el efecto es asimétrico y Unión Europea se enfrentará con consecuencias más relevantes y agravadas por el problema energético. Pero tenemos que decir que, al fin y al cabo, durante todo este año lo ha gestionado muy bien. Y volviendo al orden mundial, es evidente que la situación se parece a la de la Guerra Fría, pero con un carácter mucho más inquietante. Las reglas entonces ya no existen. Las reglas de entonces ya no existen. Y parece que cada jugador tiene su propio manual de uso. Es una situación donde la multipolaridad prevista todavía no tiene formas reconocidas. Los instrumentos de las relaciones internacionales son muy concretos, mientras es muy evidente que la diferencia existente en la madurez de las sociedades, en las visiones del mundo, en los valores y las metas para alcanzar. ¿Qué hubo después de la Guerra Mundial? ¿Qué se construyó? Pues se construyeron las Naciones Unidas, que significan un diálogo constante. También hemos entrado en una era de institucionalización, de poner instituciones donde los países forman parte y que tienen sus propias reglas para que funcionen dentro de estas instituciones. Claro, también no tenemos que olvidar un proceso paralelo, que es la globalización, y que es la cultural, económica, social, política, bueno, y también tecnológica. Esa es el último paso que hizo la globalización en la tecnología. Y también la cooperación. La cooperación es la que también puso uno de los fundamentos como resultado de la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, de enorme importancia es dar un ejemplo de consecuencias que puede tener cualquier actor en la escena internacional. Esa guerra, bueno, hablando ahora de esta guerra que ha puesto todas estas cuestiones en la mesa y que ha preguntado a dónde vamos y con qué reglas vamos, pues claro, es muy importante cuál es la posición de cada país en este desorden, digamos, mundial y cómo se va a proteger frente a una realidad hostil y multipolar. Claro, todo esto depende de qué región del mundo y dónde está el país. La crisis de liderazgo a escala global tiene múltiples matices. El liderazgo no debe ser entendido exclusivamente como una posición de autoridad o como la facultad para tomar decisiones. El verdadero liderazgo social y político debe tener una clave esencial, que es el servicio. El servicio entendido como la habilidad y la capacidad de estar dispuesto y disponible para encontrar soluciones a los graves problemas que afectan a la humanidad y las naciones del mundo. Esa crisis de liderazgo también está realmente vinculada con una causa esencial, y es la egolatría de quienes ejercen los cargos ejecutivos en los países. Un culto al yo que se resume en una simple apariencia con la ausencia de valores que apartan a nuestros líderes del verdadero sentido de la identidad nacional. Urge a escala global una nueva clase dirigente. Una nueva clase dirigente que incluya sin excluir, que no tenga discursos de odio, de separación, de segregación. Una clase dirigente que esté orientada a vincular y conformar equipos de trabajo con los mejores para resolver los grandes problemas y los grandes desafíos que todavía no encuentran
una solución aparente en nuestro contexto. Doctora Irina Chudovska, ¿qué podemos esperar de lo que está pasando en Ucrania y este conflicto? ¿Cuáles son los escenarios posibles desde su óptica como experta en materia geopolítica y sobre todo en materia internacional? ¿Podremos encontrar un acuerdo de paz o este conflicto seguirá escalando? El conflicto de Rusia, yo lo veo no solo como profesora de Relaciones Internacionales, sino también lo tengo muy cercano porque yo vivía muchos años en Rusia, yo me crié allá y la formación en la Academia Diplomática la he recibido allá. Y también viajaba mucho a Ucrania y tengo muchos amigos ucranianos. Así que me afectó también en una manera personalmente esta guerra. Pero también me ayuda a entender la esencia y por qué están pasando las cosas y también hacer un análisis de cómo todo esto se puede acabar. Bueno, conociendo a Rusia, la política rusa, el sueño es que Rusia vuelva a ser respetada, temida y deseada. Volver a tener la conexión nacional y reestrucción de las cenizas del imperio destruido antes de la antigua Unión Soviética. El objetivo de Putin es devolver el sitio correspondiente de la potencia mundial y él primera vez lo expresó en la Foro de Seguridad Global en Múnich en 2007, junto con el sentido de engaño respecto a la ampliación de la OTAN. A partir de entonces, cada paso que estaba tomando en esa dirección y está acompañado con ciberataques y fuerza militar. En 2008, el enfrentamiento con los Estados Unidos en el sur de Georgia, donde Georgia perdió 20% de su territorio. En 2014, la anexión de Crimea, Siria en 2015 y por primera vez, más allá del exterior próximo, fue Libia en 2017. Luego siguió con Nagorno-Karabaj en 2020. Si a esto añadimos la conquista de las minas africanas a cambio de seguridad, la influencia de Rusia en el Cáucaso, la amistad con Turquía y la buena cooperación con China, la geopolítica y la estrategia de Putin es muy clara, sin carga de opinión pública, sin necesidad de rendir cuentas por sus acciones, donde la gloria de la patria es ante el bienestar del pueblo o la prosperidad económica. Y bueno, hablando de las razones por qué Ucrania estaba atacada, bueno, se pueden dividir en tres grupos. Primer grupo es el estratégico, segundo ideológico y tercero político. Y si hablamos en breve de cada una de estas, pues en el primer grupo de estrategia, claro, primero entra la defensa estratégica. Después del año 21, Ucrania y Bielorrusia son lo que fue el Pacto Varsovia para Rusia, un buffer zona, amortización o protectora entre la OTAN y el territorio ruso. Siempre ha sido estratégico de tener un acceso del enemigo lo más estrecho posible. Y la defensa con Ucrania fuera de la OTAN es mucho más fácil y consiste, si ahora vemos el mapa, veremos que consiste en las montañas Cárpatos y el estrecho Sublaki con Kaliningrad. Cerrando estas dos, la defensa para Rusia es mucho más fácil. ¿Por qué? Con Ucrania dentro de la OTAN se abren 2.300 kilómetros líneas de defensa de llanura. Además, Volgograd
que antes se llamaba Stalingrado, es donde pasa el petróleo del mar de Caspio. Y esto está perjudicado porque se encuentra muy cerca de la frontera con Ucrania. Y por otra parte, Bielorrusia hubiera sido rodeada por tres partes de OTAN. Por otra parte, es el descubrimiento de 2012 de 2 trillones de metros cúbicos de gas natural alrededor de Crimea. Con esto, Ucrania se posiciona al número 14 en el mundo de gas natural después de Australia e Irak. Y Shell, por supuesto, estaba interesado de invertir en Ucrania. Bueno, y durante el tiempo de presidente prorruso en Ucrania, Yanukovych, no hubo ningún problema con este descubrimiento, pero la revolución, el Maidan, como se llama la revolución ucraniana, ha cambiado estas cosas. Y con la anexión de Crimea, bueno, Rusia ahora tiene control de dos tercios de la parte de línea costera ucraniana y 80% de potencial petróleo y gas en Crimea. Claro, bueno, eso significa que especialmente en la parte de Donbass, donde también hay gas, pues Ucrania no podrá excavarlo sola. Bueno, y también no se puede no mencionar a Sebastopol, que es la capital de Crimea, que es el Pearl Harbor ruso, y porque permite un acceso a las aguas calientes y operaciones en el Mar Negro. Así que entonces, conflicto, bueno, Sebastopol empezó como un conflicto de agua porque es una isla, pero no completamente isla porque el agua al Crimea llega bueno, por el, por la entrada por la parte de Ucrania y eso fue una excusa para que Putin invadiera a Crimea en 2018. Hablando de la segunda razón de Putin, la ideológica, y por cierto, es lo que precisamente lo que has comentado en la primera parte, en la parte anterior, es que Putin está con esta guerra, se está mostrando y está ofreciendo una alternativa a la democracia y a la política occidental, porque él promete respeto a cada país que se uniera a la ideología rusa, proponiendo liberación de la hipocresía, como él dice, occidental. Pero claro, todo esto son bases absolutamente antidemocráticos y son, bueno, unas ideas populistas. Además, Rusia está garantizando una protección militar a todos ellos que se quieren unir a esta idea. Bueno, las otras razones o simplemente para ver cómo al final va a acabar la guerra en Ucrania, podemos estar seguros que van a estar presentes los 6 puntos, seguro van a entrar en esto, y que son los únicos que se negociaron en Turquía, en las únicas negociaciones más concretas que han pasado durante más de un año, el 29 de marzo de 2022. Y en estas negociaciones se hablaba de la neutralidad ucraniana, segundo, de desarmamento de Ucrania y garantías de seguridad, denazificación de Ucrania, supresión de la lengua rusa en Ucrania y la región de Donbass, más a las otras repúblicas que estaban anexadas, aparte de Crimea. Seguramente estos puntos van a estar en la mesa de las negociaciones. Bueno, con la neutralidad ucraniana, ¿qué significa? Que otra vez volvemos a la zona de amortiguamiento, que nunca Ucrania va a formar parte de la OTAN e incluso Zelensky planteaba una posibilidad como hacer un referéndum.
Segundo sería el desarmamento de Ucrania y garantías de seguridad, que, bueno, pero para tener esta seguridad, ningún acuerdo no puede ser solo entre Rusia y Ucrania, sino debe estar como mínimo con un país, debe participar más de un país miembro de la OTAN. El desarmamento es un tema más complicado para Ucrania porque, bueno, es una cuestión sensible porque ya Ucrania tenía un acuerdo de desarmamento que es el Memorándum de Budapest de 1994, donde las partes se, se prometieron que van a respetar la integridad de Ucrania y sus fronteras. Bueno, al final, como vemos que no hubo ni las acciones inmediatas del Consejo de Seguridad si Ucrania se convierte en un objeto de agresión o está amenazada con armas nucleares. Pues este acuerdo al final no ha servido mucho en esta guerra y por eso un desarmamento para Ucrania va a ser una cuestión muy sensible y muy difícil de alcanzar. Hablando de nazificación de Ucrania, pues más de todo se habla de la Azov Batallón, que estaba formado en 2014 y que el mismo año fue integrado en la Guardia Nacional de Ucrania, que es una policía ultranacionalista de voluntarios y que estaba actuando en los territorios, más de todo en el territorio de Donbass y ahora en todo el territorio donde hay, mm, donde hay ataques. Y la otra cuestión, por supuesto, es la lengua rusa y que se puede utilizar, volver al acuerdo que era antes, que en 2017 se adoptó tres nuevas decisiones, que sobre todo una era muy complicada para Rusia y eso es que se permitió estudiar en inglés y en todas las lenguas de la Unión Europea, pero no se podía estudiar en ruso. Y también sobre los periódicos que que pueden publicar en ruso, pero solo si publican lo mismo y en la misma cantidad en ucraniano. Y por supuesto, eso no era posible. Y ese es el artículo 10 de la... Y los rusos están revocando al artículo 10 de la Constitución para tener acceso ruso hablantes en Ucrania que tengan acceso a la lengua. Bueno, y hablando de Crimea, 75% son rusos, 25% son ucranianos y que en 1954 bueno, eso pasó porque durante el gobierno de Stalin se hacían muchos cambios de la población. Y bueno, el status quo en este caso sería el mejor futuro de Crimea que podríamos tener al final de la guerra. Mm, y de facto Crimea es Rusia durante 8 años y parece ser que esto va a ser muy difícil para que Putin lo cambie. Así que esto pueden ser los puntos de que se van a hablar. Y también Donbass, Donetsk y Lugansk, ellos desde 2014, después de la revolución en Kiev, son unos territorios donde todo el tiempo hay conflictos. Es decir, no es solo, ahora es una guerra, es una invasión, pero durante todo el tiempo es un territorio muy conflictivo. Y por supuesto, aquí Ucrania no va a reconocer que estos territorios forman parte de Rusia y es muy difícil que Rusia decida devolver estos territorios. ¿Cómo se puede acabar el conflicto militar? Pues hay dos opciones que son casi imposibles,
Una es que Rusia ocupara todo el territorio ucraniano y se hable de esta y se sienten a hablar desde esta posición. La segunda opción es que Ucrania libera todos sus territorios, pero eso es muy poco probable, las dos opciones. Y se va a negociar y cuando habrá un momento, es que también a lo mejor suena un poco raro, pero para que una guerra empezara necesitamos un porqué. ¿Por qué empieza una guerra? Pero también es muy interesante que necesitamos también un porqué para que acabara la guerra. En este momento, ninguna de las partes no tienen el momento adecuado para pararla. ¿Por qué? Cada una está interesada en tener una posición mejor para sentarse en la mesa de negociación. Porque allá donde se va a acabar, a parar el momento cuando se van a parar las acciones militares, entonces son las posiciones que permiten desde donde van a empezar las partes a negociar. Y sobre todo de estos 6 puntos. Estos 6 escenarios que magistralmente nos ha descrito la doctora Irina Chudovska son todos muy probables y muy posibles, algunos descartables, como muy bien lo ha explicado, pero sin duda han ingresado nuevos actores en esta dinámica y uno de ellos muy importante es Finlandia. Finlandia acaba de anunciar su ingreso a la OTAN y esto ha generado toda una movilización desde Rusia, quien considera que cada vez más el perímetro de sus fronteras se encuentra en las narices por la presencia de la OTAN específicamente. Ha anunciado el presidente y el gobierno ruso la movilización de su fuerza aérea. Doctora Irina Chudovska, ¿qué relevancia tiene en el contexto internacional y en este conflicto el ingreso de Finlandia a la OTAN? Sí, a ver, la historia con Finlandia y Rusia tienen una historia bastante larga. A lo mejor sería interesante de el origen del famoso cóctel Molotov. Se sitúa en la llamada guerra de invierno entre Rusia y Finlandia. En 1939, mediante el pacto de Ribbentrop-Molotov, Alemania y Finlandia se dividen en Polonia y asimismo los rusos lanzan un ultimátum a Finlandia para que repliegue su frontera 25 kilómetros al norte, con el pretexto de poder defender a Leningrado o ahora San Petersburgo, además de pedir todas las islas finlandeses en el Golfo de Finlandia y la península de Hanko. Bueno, Finlandia cede a todas las pretensiones rusas excepto a Hanko. Bueno, y esa negativa provoca la llamada guerra de invierno entre Finlandia y Rusia. Molotov explica por la radio que Rusia no está bombardeando Finlandia, sino que está repartiendo cestas de comida para parar la hambruna. Y a esto el ejército finlandés responde que si Molotov ponía la comida, ellos ponían los cócteles. Y de allá es el nombre del famoso cóctel Molotov que conocemos. Bueno, aparte de tener una historia bastante con interacciones, digamos, durante la historia de Finlandia y Rusia, tienen una frontera en común de 1.340 kilómetros. Y esta es frontera terrestre. Y es
es que el enclave que supone que el Oblast y también la Oblast de Kaliningrado, que está incrustado entre Polonia y Lituania. Bueno, como sabemos que en mayo de 2022 Finlandia y Suecia han entregado sus solicitudes para unirse a la OTAN. El consentimiento para dar el visto bueno a un nuevo miembro para unirse a la OTAN, sabemos que también debía de ser unánime, pero surgió un problema con Turquía. Y estos días ese problema se ha solucionado, que Turquía ahora ha mantenido el veto solo con Suecia, como explica Erdogan, por el apoyo de suecos a los kurdos y Finlandia ha entrado en la OTAN. ¿Qué significa esto? Pues ahora Rusia tiene una frontera más amplia con la OTAN, lo que quería prevenir, digamos, una de las razones que quería prevenir con la guerra de Ucrania. Stoltenberg ha señalado que el presidente de Rusia se habrá opuesto a la expansión de la OTAN, pero ahora Putin quiso cerrar las puertas de la OTAN y el Occidente le enseñó que la agresión y la intimidad no funcionan y la OTAN ha logrado lo contrario, apostrofando que OTAN tiene su puerta abierta. Bueno, ¿cuál era la reacción de Rusia? Pues el viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, ha asegurado que reforzarán su capacidad militar en sus regiones occidentales y norteoccidentales como respuesta a la entrada de Finlandia en la alianza. Bueno, es algo que Rusia no pudo evitar. Y también en este caso, como la guerra dura bastante tiempo y está debilitada, no creo que va a haber otra respuesta. Por lo menos se va a quedar en esto de poner más defensa en la frontera, por lo menos de momento. Este escenario sin duda complejiza mucho más la solución al conflicto, más allá de la soberanía de Finlandia de suscribir tratados y vincularse con organizaciones, sin duda alguna esa adhesión o esa inclusión de Finlandia en la OTAN justo en este momento ha activado mucho más la perspectiva rusa de ver a el hemisferio occidental como una amenaza para su integridad y soberanía nacional. Pero hablemos ahora, doctora Irina, del impacto económico. ¿Cómo observa una doctora en economía desde Europa el contexto económico global, ese contexto económico global que genera una situación un poco compleja, pero cuál es su perspectiva de la economía en la actualidad? Sí, bueno, una serie de perturbaciones graves que se reforzaron mutuamente, es decir, la pandemia del COVID y la guerra en Ucrania y las consiguientes crisis alimentaria, energética, el aumento de la inflación, el endurecimiento de la deuda, así como la emergencia climática, por supuesto que han golpeado la economía mundial, especialmente en 2022. En 2020 lo hemos sentido, pero luego, como justo después de la pandemia, ha llegado la guerra. En este contexto, se prevé que el crecimiento de la producción mundial se desacelere de 3% estimado en 2022 a 1,9% en 2023, una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas.
Am, bueno, según el informe de de la ONU, se prevé que el crecimiento mundial repunte moderadamente hasta 2,7% en 2024, a medida que empiecen a remitir algunos de los vientos adversos. Sin embargo, esto depende en gran medida del ritmo a la secuencia de un mayor endurecimiento monetario, del curso de las consecuencias de la guerra en Ucrania y la posibilidad de que se produzcan nuevas perturbaciones en la cadena del suministro. Bueno, también preocupan las tibias perspectivas económicas mundiales, también amenazas que también amenazan la consecución de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Perspectivas económicas también son sorbias para las economías desarrolladas y el desarrollo. Y bueno, se prevé que la inflación mundial, que alcanzó un máximo de varias décadas en torno a 9% en 2022, se reduzca, aunque seguirá siendo elevada a 6,5% en 2023. Bueno, por supuesto que menor recuperación habrá del empleo y aumento de la pobreza. Lo negativo es que la crisis actual siempre golpea con mayor dureza a los más vulnerables y a menudo por causas ajenas a su voluntad. La comunidad mundial debe aumentar sus esfuerzos conjuntos para evitar el sufrimiento humano y apoyar un futuro integrador y sostenible para todos. Y por supuesto que ¿qué pueda ayudar en esto? Pues es reforzar la cooperación internacional. Mm, Se recomienda reasignar y volver a priorizar el gasto público mediante inversiones políticas directas que van a crear empleo y revitalicen el crecimiento. Para ello será necesario reforzar los sistemas de protección social, garantizando un apoyo continuado a través de subvenciones específicas, temporales, y también, muy importante, las transferencias de efectivo y descuentos en las facturas de servicios públicos, que pueden complementarse con reducciones fiscales sobre el consumo de los aranceles. Ah, bueno, las necesidades adicionales de financiación de los ODS en los países en vías de desarrollo varían según la fuente, pero se estima que ascienden a varios miles de millones de dólares al año. También es interesante que la previsión del Fondo Monetario Internacional, que son, bueno, digamos que son más optimistas porque se prevé que desacelere este año, la economía mundial va a desacelerar, pero luego repunta, otra vez repunta el próximo año. Bueno, ¿qué sería aquí interesante de descartar? Bueno, que el, el crecimiento económico resultó ser sorprendentemente resiliente en el tercer semestre del año pasado. Como hemos visto que era ya la guerra ya estaba iniciada y con mercados laborales fuertes, solidez en el consumo de los hogares y la intervención de las empresas y una buena adaptación a la crisis energética de lo esperado. También la inflación mostró signos de mejora y en general la mayoría de los países están retirando las medidas, aun cuando la inflación
subyacente que excluye los precios más de energía y a los alimentos. Todavía no han tocado los máximos en los muchos países. Mm, En otros países, como por ejemplo China, ella está allá en el cambio para un rápido repunte de actividad. Además, con las presiones inflacionarias que han comenzado a ceder, las condiciones financieras mundiales han mejorado. Y sumando todo esto, am, a pesar de que se ha debilitado el dólar desde su máximo en noviembre, pues esto proporciona algo de alivio a los países emergentes y en desarrollo. Am, bueno, el crecimiento en los Estados Unidos ah, también va a bajar, pero conforme las subidas a las tasas de interés de la Reserva Federal van a actuar sobre la economía. Aquí que lo que podemos concluir de todo esto es que inflación podría mantenerse alta en un contexto de liquidez del mercado laboral y de aumento de las presiones salarias. Pero las políticas monetarias que se están poniendo pueden ayudar para que no crezca. Y bueno, eso serían prioridades. Así estamos ahora hablando de la política, las prioridades de la política para ayudar y para proteger las economías sería que, oh, bueno, podemos decir que se está observando una deceleración en la construcción de del nuevo entorno en muchos países. Y hay mucha incertidumbre acerca de la velocidad y de la eficacia um, de las medidas, pero de momento los países lo están haciendo muy bien. Y las predicciones que otra vez va a subir dan una cierta tranquilidad. Ese escenario económico global que pone al contexto y a las relaciones de las personas entre la expectativa y la incertidumbre por el impacto que tiene el conflicto en Ucrania, ha suscitado un amplísimo debate sobre cuál es su verdadero efecto en la glocalización. Ojo con este término. Glocalización es la afectación de lo global en lo local. ¿Cómo afecta desde la perspectiva de la doctora Irina Chudovska el conflicto en Ucrania desde el punto de vista económico en América Latina y en Colombia? Bueno, yo vengo de una condición de zona de Balcanes y Europa de Este, pero América Latina me interesa mucho y sobre todo los cuatro países más notables como Colombia, Chile, Argentina y Brasil. De hecho, me gustaría también agradeceros por estar aquí y porque esta zona me interesa mucho por siguientes razones. Primero, el papel de Latinoamérica en el futuro, el orden mundial y las relaciones internacionales. Los procesos de unificación y las alianzas institucionales que están pasando en Latinoamérica, en toda la zona, y la importancia del mercado latinoamericano en el conjunto tanto interior como el mercado para el exterior. Especialmente Colombia,
que es un gran país y un país muy interesante, que tiene mucho potencial y tiene mucho que ofrecer. Por supuesto, es muy bueno que el nivel de tecnología se ha aumentado significantemente en Colombia y a pesar de que es una economía emergente y uno de los principales mercados de la región, tanto interior como exterior. Ah, es muy importante también que Colombia está posicionada en el bloque de países emergentes como CIDIES y también de la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El PIB que ocupa un cuarto puesto en América Latina detrás de Argentina, México y Brasil y un puesto 29 en nivel global. Eso me hace reflexionar que la Colombia podría ser y podría, bueno, ser el motor de una economía menos depredadora, marcada por unos valores diferentes desde una posición ética. A lo mejor Colombia podría ofrecer a toda la región una tercera vía, un capitalismo que ni un capitalismo salvaje ni un socialismo. Y puede ser interesante de estudiar esta posibilidad y este potencial que tiene Colombia, porque al final de toda la región y de tantos países es la cuarta, significa que es una de las primeras. Y además es un país de cultura literaria, de cultura y también de la literatura. El hogar de Jorge Rojas, Gabriel García Márquez, de Eduardo Caballero Calderón, Álvaro Mutis, bueno, y por supuesto Germán Castro Caicedo. Mm, y yo creo que un país que ha dado tanto para la cultura, literatura y sobre todo para una sede de la mayor industria musical América Latina, tiene mucho potencial que tiene que utilizar. Muchas gracias, doctora Irina Chudoska, por esta ilustración que nos ha proyectado el panorama geopolítico, económico y la actual complejidad de las relaciones internacionales a escala global y sobre todo por esa mirada que tiene de Colombia como un país que puede ofrecerle su cultura, sus valores, sus recursos y su visión al mundo. La tercera vía sin duda es una posibilidad ideológica y pragmática, una posibilidad que no está reducida exclusivamente a elementos económicos y doctrinales, es la posibilidad de construir una mejor sociedad y las iniciativas de paz, el avance cultural que ha tenido Colombia ha sido significativo en los últimos años. Pero para aprovechar la presencia de tan eminente invitada el día de hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, quisiera que nos hablara un poco del Instituto 9 de Mayo y de esos programas de capacitación que realiza constantemente a escala global, doctora Irina Chudoska, y cómo algunos de nuestros televidentes pudiera vincularse en esos programas académicos. Ah, aparte de con el instituto, yo también estoy colaborando con otras universidades y en concreto en España. Ahora estamos empezando un diploma de seguridad y seguridad y estrategia geopolítica.
y es un curso muy interesante donde vamos a abordar todos los temas de la seguridad global y cómo esto puede afectar. También es un curso que sería muy interesante y para los que se dedican tanto a las relaciones internacionales, a los estudios de seguridad, pero también y a economía. Podéis poneros en contacto conmigo y os puedo explicar más de esto. Participan profesores de la Universidad Anahuac de México, de la Universidad de Murcia y también del Instituto ISEN, de Alicante. Así que os invito a todos de participar en este diploma. Muchísimas Y podéis gracias. contactar. Yo creo que en la pantalla podéis ver mi correo electrónico y también en mi LinkedIn perfil. Me podéis contactar para cualquier cosa que sería interesante. Muchísimas gracias por esta invitación. Y ya lo han visto, hay oportunidades de formación con profesores del más alto nivel a escala global. Un mensaje final, doctora Irina Chudovska, para nuestros televidentes. ¿Qué podemos esperar en 30 segundos, en un minuto, de lo que está pasando en Ucrania? ¿Hay soluciones o seguirá escalando este conflicto? Mm. Claro que habrá solución. Al fin y al cabo, se dice que la guerra es un resultado de la mala diplomacia, pero al final la guerra resulta y se siente en la mesa para que vuelva la diplomacia. Así que cada guerra tiene su fin y esta también va a llegar. Pero como hemos mencionado antes, para que una guerra se acabe hay que tener ¿por qué? Y cuando llegue este momento y ambas partes mm, crean, van a creer que este es el momento adecuado para que se sienten en la mesa, lo van a hacer. Y por supuesto, los facilitadores y los que están teniendo el ojo en esta guerra también van a participar y hacer todo lo posible por su parte. Muchas gracias, doctora Irina Chudovska, por su tiempo, su amabilidad y por esas luces que nos ha ofrecido desde Europa sobre el contexto geopolítico y económico internacional. Muchas gracias a vosotros, a todos los espectadores, y a ti, Julio César. Muchas gracias. Gracias a usted, un verdadero placer tenerla hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Como hemos visto, el panorama internacional cada vez se torna más complejo. La inclusión de Finlandia en la OTAN ha agitado la actividad militar en Rusia. Los ataques constantes y permanentes de Rusia sobre Ucrania demuestran un escalamiento del conflicto. Las iniciativas de paz de China, de Japón y las incipientes propuestas de la comunidad internacional todavía no dan frutos en una agenda de negociación que potencie las posibilidades de resolver pacíficamente esta guerra. Desde aquí no nos vamos a cansar en insistir y en pedir que la comunidad internacional de una vez por todas active sus buenos oficios, los canales de la negociación y una estrategia de paz que evite más muertes y pérdidas de vida en Ucrania. Esto ya nos está afectando a todos, no solamente económicamente. La afectación
de esta guerra ya trasciende inclusive hacia el elemento espiritual, psicológico, captando la atención y la concentración de los medios de comunicación a nivel global. Una solución pacífica, desde el respeto, la consideración y la valoración de dos grandes culturas que se encuentran enfrentadas, es posible. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.